La Ciudad de México cuenta ya con toda una historia de eventos sísmicos que han afectado sus edificios, especialmente desde la mitad del siglo XX hasta nuestros días, los cuales han dejado sus huellas en muchas de sus construcciones. El video que a continuación les presento se concentra en una de ellas, el Centro Scope, sede de la otrora Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del país y a la que yo considero, sin duda alguna, como el edificio que aún se encuentra de pie, que ha sido el más golpeado y afectado por los temblores de la ciudad. Los invito a conocer la historia de este veterano de los sismos que se niega a desaparecer, pero que no puede ocultar los golpes recibidos por los terremotos ocurridos en 2 siglos distintos, los cuales lo mantienen ahora en el completo abandono. Espero que esta entrega sea de su agrado y que me regalen su like, se suscriban y activen la campana de notificaciones para que sean los primeros en enterarse cuando llegue nuevo material. La etapa histórica conocida como el Porfiriato trajo consigo gran desigualdad social por un lado, pero por el otro impulsó el desarrollo y la modernización del país, produciendo infraestructura como nunca antes había ocurrido en México, entre la que se incluyó la edificación de grandes inmuebles para acoger al creciente sector público. Durante el año de 1891 se creó la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, la cual ocupó la planta superior del antiguo edificio de la aduana de 1730, ubicada en la calle de Brasil, junto a la Plaza de Santo Domingo, en pleno centro histórico de la Ciudad de México. Sin embargo, dados los avances en las comunicaciones y los caminos de nuestra nación y debido a su vital importancia, el gobierno de Porfirio Díaz se vio obligado a crear otra sede, así que en 1904 se le encargó al arquitecto italiano Silvio Conti a que construyera sobre el terreno del antiguo Hospital de San Andrés las nuevas instalaciones. El edificio fue levantado en la calle de Tacuba del centro histórico, con una estructura metálica recubierta de cantera gris de estilo ecléctico, quedando listo en 1911 y conocido desde ese momento como el Palacio de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ocupado actualmente por el Museo Nacional de Arte. Con el paso del tiempo, el crecimiento de la Secretaría hizo que de nueva cuenta fuera insuficiente esa sede, así que muchas de sus áreas se comenzaron a esparcir por toda la ciudad, situación que afectó la eficiencia de las labores de aquella institución. A mediados del siglo XX, y debido al auge económico del país, surgido por el periodo conocido como el Milagro Mexicano, durante el informe de gobierno del presidente Adolfo Ruiz Cortines, ocurrido el 1 de septiembre de 1953, se anunció que como una manera de integrar las comunicaciones y los transportes y coordinar sus diversos sistemas entre sí, se le encargó al arquitecto Carlos Lazo, entonces director de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, a coordinar un proyecto para la nueva sede de dicha institución que contribuiría con el desarrollo social y económico de México, la cual albergaría de nueva cuenta y en un mismo lugar a las oficinas y dependencias que se encontraban dispersas por la ciudad. El predio adquirido para el conjunto se ubicaba al sur de la ciudad y se encontraba rodeado de las calles de Niño Perdido, hoy conocido como el Eje Central Lázaro Cárdenas, las avenidas Xola, Universidad y la calle de Cumbres de Acutzingo, en la colonia Narvarte. Sería esta la primera secretaría del gobierno que abandonaría el centro histórico. El proyecto contempló desde su inicio a una estructura en obra negra, de unos 11 niveles, que ya estaba en ese sitio, destinada para ser un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero que debido a la falta de recursos, su construcción se detuvo y se mantuvo sin uso durante 3 años. A partir de este punto, el arquitecto Carlos Lazo invitó a sus colegas Augusto Pérez Palacios y Raúl Cacho para que llevaran a cabo el proyecto. Estos arquitectos no era la primera vez que trabajaban juntos, ya que ellos participaron en la construcción de la ciudad universitaria, por lo que decidieron
repetir la propuesta plástica de la Biblioteca Central, ubicada en su campus central, en lo que sería conocido como el Centro Scop, nada más y nada menos que la nueva sede de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. El proyecto contempló que se incluyera la estructura abandonada y, sumadas a las oficinas administrativas de la Secretaría, se consideró la edificación de un supermercado, laboratorios, comercios, un hospital, guardería, un gimnasio, campos deportivos y varios edificios multifamiliares que contendrían 492 departamentos para sus trabajadores, logrando un área total de 92.572 metros cuadrados. Ante tales necesidades, el Centro Scop se planeó como un conjunto de varios edificios, entre los que destacan al principal, de 11 niveles, integrado por el Cuerpo A, que corre de oriente a poniente, dividido en dos salas, la A1 hacia el eje central Lázaro Cárdenas y la A2 hacia Avenida Universidad, siendo localizadas en las puntas de las salas una torre de 40 metros de altura de cada lado. A este le sigue el Cuerpo B, de también 11 niveles, que corre de norte a sur, integrado a su vez por dos salas, la B1 al norte y la B2 al sur. Los cuerpos A y B, que conforman al edificio principal, forman una T en planta, convirtiéndose en el inmueble que más se destaca. Las salas de los dos edificios fueron unidas por juntas constructivas, lo que indica que sus estructuras eran independientes. A ellos le siguió el edificio C, de 2 niveles al norte con planta en forma de letra E, inmueble donde se encuentra el acceso al conjunto desde la avenida Xola. Además, se sumó el edificio D, con 4 niveles y planta ortogonal al sur, y finalmente el grupo de edificios E, de tan solo un nivel, ubicados del lado sur. Junto a ellos, dominaba el paisaje la torre de 11 niveles, que en algún momento se pretendía que fuera un hospital. Por último, se construyeron los largos edificios habitacionales que corren al sur y al poniente del predio, el gimnasio, y para 1968 se terminó de construir la torre de telecomunicaciones en la esquina del ahora eje central Lázaro Cárdenas y la calle de Cumbres de Acutzingo, convirtiéndose en el edificio más alto del proyecto, ya que sus 17 niveles más su antena, que lo elevaban a los 115 metros de altura, lo transformaron en todo un hito urbano de esa parte de la capital. Desde ese lugar fueron transmitidas vía microondas las incidencias de los Juegos Olímpicos de México 68 a la antena de retransmisión en Tulancingo, para ser compartidas con Europa y los Estados Unidos. Después del evento deportivo, la torre comenzó a comunicar a la Ciudad de México con el resto del país. La estructura que sostiene al Centro Scop varía dependiendo del edificio, pero en general dominan los marcos metálicos con contraventeos de acero, columnas centrales de concreto armado, entrepisos a base de losas macizas de concreto, y en el caso del edificio E aparecen muros de carga de tabique. La cimentación de los edificios se resolvió por medio de un cajón de concreto apoyado por pilotes hincados en el terreno. Ese esqueleto sería el encargado de sostener a los edificios y proteger a los usuarios de los constantes temblores que ocurrían en la Ciudad de México. Los planes para la edificación del Centro Scop incluyeron la invitación de varios muralistas de la talla de Juan O'Gorman, José Chávez Morado, Luis García Robledo, Rosendo Soto, Arturo Estrada, José Gordillo, Jorge Best y Guillermo Monroy, quienes plasmaron sus particulares visiones en los 13 murales montados en placas de concreto de 1 metro por 1 metro y un grosor de 10 centímetros, donde eran adheridas las piedras de color natural obtenidas de diversas partes del país, las cuales serían afianzadas a los muros de las 4 caras de los edificios, resultando una obra artística muy mexicana que describía la historia y el desarrollo de las comunicaciones y los transportes desde la época prehispánica hasta mediados del siglo XX en nuestra nación, ocupando un área total de 6.296 metros cuadrados. La idea de este sistema era que la obra perdurara durante mucho tiempo, 200 o 500 años, como llegó a decir Juan O'Gorman, pero también que generara ahorros en costos de mantenimiento y le brindara protagonismo, belleza y carácter al cúmulo arquitectónico. El conjunto fue adornado por 2 altorrelieves de piedra, obra de Francisco Zúñiga, y por último fue ubicada la escultura Cuauhtémoc de Rodrigo Arenas Betancourt en la explanada oriente, del lado del eje central Lázaro Cárdenas. La construcción del Centro Scop
fue realizada en un tiempo récord de tan solo 14 meses, siendo inaugurado durante el mes de julio de 1954, transformándose desde ese momento en un conjunto que logró la integración de la arquitectura mexicana con el muralismo y la escultura, convirtiéndose en un edificio único en nuestro país, cuyos espacios exteriores se volvieron una actividad muy agradable y disfrutable para empleados y usuarios. El sismo del jueves 19 de septiembre de 1985 se convirtió en el temblor que más ha afectado a la Ciudad de México en toda su historia. Es importante mencionar que un sismógrafo colocado en la torre de telecomunicaciones, ubicada dentro del Centro Scope, midió en esa área la mayor aceleración del suelo registrada en la ciudad, lo que se traduce a que en ese sitio el empuje horizontal de las ondas sísmicas a las construcciones de esa zona fue el más violento de todo el Valle de México. Esa descomunal fuerza provocó que el Centro Scope recibiera graves daños, registrando derrumbes parciales en la parte alta de los edificios A y B, lo que obligó a la demolición de sus 5 niveles superiores en ambos inmuebles, manteniendo la altura de las torres. Esa afectación provocó mutilaciones y pérdidas en los murales que remataban los edificios y sobre todo en el mural de la torre norte del edificio B, realizado por Juan O'Gorman, y el mural de la torre del lado poniente, obra de José Chávez Morado. Algunas de las causas que derivaron en ese nivel de daño en el edificio principal fueron su altura, ya que la frecuencia sísmica del temblor de ese día afectó más a las construcciones entre 8 y 15 pisos. Sumado a esto, están otras razones como el que sus edificios fueran muy alargados y delgados, los cambios de rigidez de la estructura conforme se iba ganando altura y la irregularidad en planta, defecto observable en su planta irregular con configuración en forma de letra T, fueron factores que también influyeron en su destino final. Los derrumbes parciales en los pisos superiores del Centro Scope eran visibles a varias cuadras de distancia, lo que sin duda acrecentaba de manera importante la visión de la gente de que la ciudad vivía un verdadero desastre. Aunado a esto, los colapsos de 2 edificios más en sus cercanías, uno de ellos perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio, ubicado en la esquina de Avenida Universidad y Dr. José María Barragán, y el otro de Avenida Universidad esquina Casas Grandes, dejaron a la zona desolada y en completo estado de emergencia. Afortunadamente, a la hora del sismo, las instalaciones aún estaban prácticamente vacías, lo que dejó un número bajo de víctimas mortales, ya que de los 2.000 empleados con que contaba la Secretaría, solamente fallecieron 14 que habían llegado temprano esa mañana. Además de las pérdidas humanas, toda la obra muralística en las partes dañadas del Centro Scope tuvo que ser rescatada y montada sobre bastidores metálicos, pero fue inevitable que muchas de sus partes fueran irrecuperables, dejando los murales incompletos. Los edificios A y B tuvieron que ser recimentados, por lo que se les agregaron más pilotes y en otra área del conjunto, el edificio que originalmente iba a ser un hospital del IMSS en los años 50 tuvo que ser completamente destruido por los daños que sufrió en el terremoto. Los trabajos de demolición de los pisos superiores en los edificios A y B dejaron esos inmuebles incompletos, ya que la reducción de altura en la parte central contrastaba con las torres a los extremos que fueron rescatadas y reconstruidas y que mantuvieron su altura, pero cuyos murales lucían incompletos en algunas partes, lo que rompió la unidad estética, quedando parchado y mutilado a la vista del peatón. Ya una vez superada la emergencia, el gobierno federal y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como ya se llamaba en esa época, decidieron crear un proyecto para reconstruir los edificios afectados y rescatar los murales de Juan O'Gorman y de José Chávez Morado, que eran los que estaban en las áreas dañadas. La reconstrucción se llevó a cabo en 1986 bajo la dirección del arquitecto Ignacio Machorro, y de los bienes artísticos fue encargado el arquitecto Vicente Medel. Los edificios A y B habían quedado inclinados hacia varios lados, en algunas partes tenían hundimientos, mientras en otras el piso ganó altura, así que hubo necesidad de agregar escalones para lograr la comunicación entre sus salas, y a pesar de ello, el Centro Scope terminó recibiendo de nueva cuenta a sus empleados, quienes reanudaron sus labores al terminarse los trabajos de remodelación, manteniéndose ahí por 3 décadas más. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes se mantuvo activa por 30 años más en esas instalaciones, hasta que coincidentemente, el martes 19 de septiembre de 2017, un nuevo sismo golpeó a la Ciudad de México, causándole nuevos daños al Centro Scope.
La parte artística del conjunto no recibió daños, pero estructuralmente la cosa fue diferente. El temblor provocó que las juntas constructivas de las salas de los edificios A y B resultaran dañadas, dando la impresión en el interior de que el inmueble había sido rebanado en dos partes. Las inclinaciones de los edificios iniciadas en 1985 se incrementaron de manera importante, excediendo por mucho los límites contemplados para mantenerse en servicio. Ese problema hizo muy evidente que los diferentes cuerpos que integraban esa construcción quedaron chuecos para diferentes lados, dejando deforme al edificio principal. Los daños no nada más se concentraron en ellos, ya que además en las plazas del conjunto aparecieron grietas y asentamientos en el suelo. Los edificios C y D fueron también agitados con violencia, dejándolos con un profundo deterioro, por lo que también tuvieron que ser considerados de riesgo, lo que los hizo alcanzar la categoría de inhabitables. De esta manera, y por segunda vez en su historia, el Centro Scope tuvo que ser evacuado por completo, ya que los peritajes confirmaron que se había convertido en un edificio inseguro y de riesgo medio, solo que en esta ocasión sería de manera definitiva, ya que las inclinaciones de los edificios excedían por mucho los límites establecidos en los reglamentos, siendo muy notorias e incómodas para su personal. Además, estructuralmente crecía el riesgo de un desplome, y más si se presentaba otro sismo importante, situación que ya ponía en peligro a sus 2000 empleados y a toda la gente que por ahí transita, así que por estas razones se decidió suspender su uso. Su desalojo ocurrió oficialmente el 27 de septiembre de 2017. Ya una vez hecha pública la decisión de inutilizar al Centro Scope, la preocupación recayó en la conservación de los murales y las esculturas por ser de gran valor artístico para el país. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes encomendó a una empresa privada la elaboración de un dictamen para conocer el estado de los murales, cuyo resultado recomendó el desmonte de las piezas para ser llevadas a varios pabellones instalados en el mismo conjunto para ser resguardados, ya que las estructuras que los soportan quedaron débiles y corrían peligro de desplome. En el año de 2018, Gerardo Ruiz Esparza, quien en ese momento era el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, declaró que ante el daño a la estructura del Centro Scope, los murales serían retirados y trasladados al nuevo aeropuerto de Texcoco, pero como todos sabemos, ese proyecto fue cancelado. Durante el año de 2019 se habían desmontado, registrado y guardado 2.345 paneles de 5.641 que fueron contabilizados en total y que conformaban los murales, faltando por remover poco más de 3.000. Sin embargo, ese rescate fue detenido por el grupo denominado Iniciativa Ciudadana en Defensa del Centro Scope, integrado por artistas, muralistas, escritores, periodistas, promotores culturales, historiadores del arte, arquitectos y vecinos residentes de los edificios habitacionales, quienes le hicieron saber al gobierno federal y al local su preocupación por el rescate y conservación de ese sitio, debido a su enorme importancia arquitectónica y artística que lo resalta, ubicándolo como una joya del patrimonio de México. En la actualidad, se están realizando los trabajos administrativos necesarios para que el Instituto Nacional de Bellas Artes otorgue la declaratoria como monumento artístico al Centro Scope, lo que aseguraría su posterior existencia al evitar la venta de su predio, la destrucción de sus edificios y a su vez, obligando a la restitución de sus murales y su posterior conservación, pensando que algún día este centro se convierta en un espacio cultural. Por lo pronto, mientras estamos a la espera de las resoluciones sobre su futuro, el Centro Scope luce abandonado y en un estado que raya lo ruinoso. Parte de sus murales han sido retirados, pero muchos paneles más se mantienen adosados a sus desalineados edificios, inmuebles que se han convertido en un recordatorio a la vista de todos de los peligros que conlleva construir en una zona sísmica tan activa con un suelo con la dureza de una gelatina. El Centro Scope es una más de las portentosas construcciones erigidas durante la década de los 50 en la Ciudad de México, grupo del que desgraciadamente han sucumbido la mayoría de sus integrantes ante los efectos de los sismos, siendo esta una de las pocas que aún se niega a desaparecer y que además pretende conservar su imagen, debido a que sus murales le otorgan identidad al sitio e incluso a la colonia donde se encuentra. Si te agradó este video, por favor compártelo, deja tu like y suscríbete al canal, ya que vendrán más historias, así que activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno. Gracias y nos vemos en la siguiente entrega.